Muchas gracias, doctor, por toda su ponencia. Yo quiero preguntarle dos cosas específicas. Una, durante la docena perdida del PAN, tengo entendido que el precio del petróleo se disparó y fue una ventaja para todos los países productores como es México. No sé si usted tendría por ahí las cifras, pero más allá de la cantidad que sea, sé que se desperdiciaron en gasto corriente. Fue un desperdicio porque todo lo que usted nos está diciendo, que tenemos derecho a tener salud, una educación pública de calidad, la podríamos haber tenido en estos 12 años de bonanza petrolera por los precios internacionales. Y la segunda es la banca. Yo veo que las anglosajonas, las empresas anglosajonas, efectivamente ya tienen reservas, pero ellos hacen una buena capitalización de su mercado porque manejan esos bancotes, ¿no? Goldman Sachs, todos estos megabancos, que son como 13, por ahí tienen una capitalización adecuada de mercado y por eso se mantienen adecuadamente. En México, la banca, en términos, así números cerrados, serían un 90% está en manos extranjeros. Creo que también tendríamos que hacer un proceso de tener una banca nacional para poder capitalizar nuestros recursos energéticos. Y lo tercero, el eléctrico. Yo soy ingeniero del sector eléctrico. Es una ofensa que ahorita se esté generando con un gas natural desperdiciado y por las transnacionales. Estoy totalmente de acuerdo en que el precio de la electricidad se ha disparado por eso, porque están generando 50% privado. El dato que yo quiero aportar aquí es que, por ejemplo, las plantas que ya construyó el Estado desde la década de los 70 hasta acá, como las hidroeléctricas que están en el Grijalba, Chicoacén, Malpaso, Angostura, Peñitas, están desperdiciadas, están suboperadas en este momento y con esas podríamos darle energía a todo el país. Y están suboperadas porque CFE le dice, tú no generes, que generen los privados. Eso es un atentado contra lo que ya tiene la industria nacional. Gracias. Totalmente de acuerdo. Tema de la banca. Vean ustedes, los últimos 12 años, no solamente esos gobiernos tuvieron más ingresos que los anteriores gobiernos priistas, como nunca México recibió ingresos por su petróleo. Minería. ¿Y cómo eso? ¿Y qué tiene que ver con la banca? Bueno, veamos. ¿Cuál es el tamaño del territorio de México? ¿Cuánto es la extensión territorial de México? Cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados. Si lo ponemos en hectáreas, son como 200 millones de hectáreas. Del año 2000 al 2012 se concesionó 51 millones de hectáreas, una cuarta parte del territorio nacional, a empresas principalmente extranjeras y en particular canadienses. 51 millones de hectáreas, concesiones a 50 años, por las que se pagan 5 pesos por hectárea por año. $5. El año 50 pagan 114 pesos por hectárea por año. Ni siquiera lo que vale el papel, la hoja. Y pagan 1.5% sobre la utilidad. Ahora, ¿qué tanto producimos? Les doy los datos del año 2010. 79.6 toneladas de oro.
128 millones de onzas Troy de plata. Valor de la producción minero-metalúrgica ese año, 14.000 millones de dólares. ¿Qué están haciendo hoy los países? Hay un cambio en la geoeconomía mundial. China tiene un capitalismo de Estado, un partido comunista que toma las decisiones y tiene empresas de Estado. China ahorra el 50% de su Producto Interno Bruto y el 90% de la inversión es de capital chino. Con eso exportan al mundo y tienen un superávit comercial que le ha permitido acumular 2 trillones de dólares a China de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. O sea, China le presta a Estados Unidos 2 trillones de dólares. ¿De dónde sacó eso? De lo que le exportó. El capitalismo europeo, que buscó construir un Estado benefactor. El capitalismo estadounidense, de las grandes corporaciones. Y nosotros no tenemos proyecto de desarrollo ante ese mundo. ¿Qué nación en el mundo no tiene bancos propios? Pues, ninguno que sea potencia. ¿Qué ha estado haciendo Alemania? El oro, los lingotes de oro que tenía depositados en Inglaterra, que tenía depositados en Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, está pidiendo que se los regresen. Cuestión que la Reserva Federal de Estados Unidos ha sido, digamos que le ha dado un calendario para regresársela. ¿Por qué? Porque el peso de la economía de China va a modificar la geoeconomía en el mundo y por lo tanto el dólar no será ya la moneda fundamental de reserva de los otros países. Estados Unidos, al fin de la Segunda Guerra Mundial, representaba la mitad, el 50% de todo el Producto Interno Bruto del mundo. Hoy representa el 23%. Europa representa el 23%. Por eso se están uniendo ellos, están haciendo un tratado de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, y a nosotros nos pusieron, como dijo el senador McCain, la frontera más militarizada del mundo después del muro de Berlín. Con mucho orgullo lo dijo el senador McCain. ¿Qué podemos hacer con ese oro? Impedir que se saque de México. ¿Qué podemos hacer con esa plata? Impedir que se saque de México y tener reservas para fortalecer nuestra moneda. No tenemos, o sea, ¿qué es el dólar? Pues unas divisas. ¿Qué son en la práctica? Pues una serie de circuitos que están ahí en alguna computadora. Nosotros podemos tener oro y con ese oro y con esa plata hacer bancos en cada estado, bancos de la industria, bancos de los comerciantes, bancos de los transportistas y tener garantías para que se construyan bancos de propiedad privada, pero apalancados con una política del Estado mexicano que garantice el funcionamiento de ese sistema financiero. Podemos reconstruir nuestros bancos sobre la base de nuestra riqueza minera. ¿Por qué no lo hacemos? Ahí va otra propuesta. Preguntas más, compañero. 2 preguntas más. A los que le está apretando el sol, pues se pueden mover las sillas. ¿Se vale mover las sillas? Porque los veo que andan corriendo. Buenas tardes, mi nombre es Juan José, he estado aquí todos los domingos, soy trabajador de Pemex con 34 años de antigüedad y me gustaría en este momento hacer una denuncia también. El día viernes pasado acaban de cerrar la terminal de gas de San Juan Ixhuastepec. Ya con estas son 2, Pajaritos, San Juan Ixhuastepec.
y yo creo que de aquí al 1 de septiembre pues ya no vamos a tener nada, ¿no?, de qué estar hablando. Hay alrededor de 5 gaseras cerca de la planta de gas de San Juan Ixhuastepec, a las cuales se les distribuía el gas por medio de un tubo. Ya no había esferas ni salchichas después del accidente. Actualmente esas compañías rentan o compran trailers para poder hacerse llegar el gas. Hace poquito hubo un accidente muy fuerte en Ecatepec, donde fallecieron familias enteras por el accidente de una de estas pipas. Entonces, mientras nosotros seguimos con estas reuniones y todo, pues ellos siguen avanzando, ¿no? Y mi pregunta es ¿qué podríamos hacer nosotros para detener ya ese avance? Yo desde mi trinchera estoy haciendo mi trabajo. Me he expuesto incluso a los militares dentro de mi centro de trabajo y pues bien, ¿no? Porque estoy bien convencido de qué es lo que quiero y qué es lo que deseo para México y para mi industria, para mí, para mi familia. Pero yo siento que ellos van con pasos agigantados y nosotros vamos muy lentos. Tal vez el día 1 de septiembre, cuando empiecen a platicar acerca de la reforma energética, pues ya estará entregada la mitad o más de lo que es Petróleos Mexicanos. Entonces quisiera saber qué podríamos hacer más, aparte de hablarlo, ¿no?, documentarlo. Bueno, pues esta es la gran pregunta: ¿cómo vamos a recuperar nuestro poder y soberanía? Y la gran tristeza es que los partidos políticos pues, son los que han establecido estos pactos contra nosotros. Ahí está el PRD en el pacto. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué ha defendido? De las reformas laborales. ¿Qué ha defendido? De la infraestructura, de las telecomunicaciones, inversión 100% extranjera. ¿Qué está haciendo ahí? Esa es la gran tristeza. Pero también lo que nos plantea usted pues es la cuestión de fondo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, evidentemente esto que se hace aquí es la base: conciencia, pensamiento. En segundo lugar, en base a este pensamiento, una claridad de qué es lo que corresponde a nuestro interés individual y colectivo, que sea el que guíe nuestras acciones. Nosotros tenemos que cambiar esta realidad bajo la guía del pensamiento, de la ética y de la fundamentación de las decisiones. Esa es una base, pero no es suficiente, evidentemente. Tenemos que actuar en el ámbito inmediato de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras amistades. Y tenemos que sumar este esfuerzo de una manera orgánica. Y tenemos que exigir a los políticos que terminen esta conjura, porque hay que interpretarlo. Ustedes no tienen fundamento. Simple y sencillamente lo que tiene que hacer el presidente Peña Nieto es retirar esa iniciativa, que es una conjura contra los mexicanos. No tiene manera de demostrar ningún beneficio para nosotros. Pero evidentemente tenemos que manifestarlo con toda la fuerza posible. Y aquí sí, entonces, nosotros y todas las personas a nuestro alrededor, con toda claridad, con toda fuerza, manifestar política, pacífica y democráticamente lo que es el verdadero sentido del pueblo de México. Los políticos tienen que entender que no están ellos para imponernos ninguna dominación. Tienen que obedecer el interés y tienen que obedecer la voluntad de la mayoría del pueblo de México. Tienen que gobernar para el pueblo, no para los intereses de un grupo y de corporaciones y gobiernos extranjeros. Yo creo que ya basta. México no puede mantener este proceso de destrucción de su proyecto histórico de desarrollo. Esta pregunta es una pregunta que todos nos tenemos que hacer y entre todos encontrar las mejores formas de convertir esta fuerza moral en una fuerza política decisiva para detener esta conjura.